de Primera Página. Él es Richard Ujueta, preside la Cámara de Comercio Electrónico en nuestro país. Vamos a estar hablando de cómo cerró el año, cuáles son las proyecciones para este 2025, que ya recién inicia con actividad comercial, pero bastante organizada también en lo que tiene que ver con las plataformas electrónicas en nuestro país. Bienvenido, señor Richard. Bueno, gracias de verdad por la invitación. Y bueno, el comercio electrónico en Venezuela ha venido dando un crecimiento importante desde la pandemia. Hemos visto, aquí hay algo importante, ¿no?, que hay que tocar, ¿no? O sea, el comercio electrónico ha servido para paliar la crisis tanto económica como política. Ha sido un brazo, un aliado del venezolano para surfear esa crisis que vivimos todos aquí en todos estos últimos años. Donde figuraría la palabra emprendedor. También en el cotidiano se dice rebuscar o tener una segunda o tercera entrada, ya, Eso, bueno, correcto, teniendo un oficio, una profesión o una ocupación principal, pero también se ha visto el comercio electrónico como esa segunda puerta de entrada para la familia venezolana. Que se impulsó y se consolidó en la pandemia y la crisis, pero que conllevó a que realmente hoy en día eso quedara como parte de la estructura salarial o de ingresos del núcleo familiar. O sea, en todas las familias por lo menos hay una persona que está generando los ingresos para fortalecer ese sustento familiar del venezolano. Entonces el comercio electrónico ha venido creciendo de una manera importante, exactamente lo hemos venido diciendo a partir del 2020, que en plena pandemia dimos un salto gigante del 1.200%, después el 2000, crecimos el 500% en el 2022, cerramos con el 150% en el 2023 y este año cerramos con el 97% de crecimiento del sector. No ha sido un decrecimiento, sino una estabilización de lo que ha sido ya la costumbre y el hábito de tener un comercio electrónico en nuestro país. Sí, lo que pasa es, ojo, aquí en Venezuela hay cosas interesantes y que a nosotros nos preocupaba como sector, que es que nosotros hablábamos de un gran buhonerismo digital. Aquí en Venezuela somos el país de Latinoamérica con el mayor comercio electrónico informal. Y eso se debió a ese dique que se reventó en la pandemia y la necesidad de intercambiar bienes y servicios, que en todos los países creció de una manera abrupta el comercio electrónico, pero nosotros dimos un salto mayor porque teníamos una crisis económica del país, aunado a la crisis de seguridad social que había por el tema de salud. Entonces eso hizo que, bueno, el sector de nosotros creciera de una manera importante. Pero el venezolano ha venido tomando esa actividad de una manera importante. Tanto es así que, para que tengas una idea, el comercio electrónico en todo este recorrido logró por lo menos solventar un problema social, como lo es el tema de un sector de venezolanos importante como el sector de motorizados. Hoy en día tenemos más de 300.000 motorizados incorporados y vamos a un estudio para medir el impacto de crecimiento de ese sector, porque fíjese usted que no tan solo que ellos se incorporaron a la economía e impulsaron también esta economía informal a que el venezolano, tanto aquel comerciante que tenía problemas para facturar por el tema de las regulaciones, el delivery surgió como un salvador, pues definitivamente, de esa actividad. Usted habla de la palabra buhonerismo digital, habla de la informalidad. La informalidad suele traer consecuencias. Por una parte sería conveniente, pues, para quien se encuentra de esta forma no regulada, no regida, no tributaria, que ya vamos a estar hablando de eso también con los recientes anuncios en materia económica, pero habla de la informalidad. ¿Qué consecuencias? Porque hablamos de crecimiento, hablamos de ese aporte a la familia venezolana, de esa holgura o esa solvencia que ha venido también con el comercio electrónico, pero al hablar de este ramo también vendrían algunas consecuencias negativas. Eso es correcto. Bueno, yo siempre digo, y de hecho nosotros felicitamos las decisiones recientes del CENIAT, porque definitivamente en esta actividad, como se venía ejecutando, había una distorsión. ¿Por qué? Bueno, porque ahí estábamos perdiendo todo. Porque, bueno, porque ese comercio informal, pues perdía el Estado porque no estaba percibiendo ningún tipo de ingreso, ningún tipo de impuestos. Perdía el comerciante porque estaba incursionando en algo de una manera informal e ilegal, sin ningún tipo de reputación, porque, bueno,
era difícil que en este caso el consumidor creyera en una persona que no sabe quién es, y por eso es que hubo tantas estafas canalizadas a través de los cuerpos policiales, y definitivamente perdía el consumidor. Nosotros, que cuando íbamos a adquirir un bien no teníamos ningún tipo de garantía para poder tener un instrumento de hacer valer nuestros derechos. Estafas, y en los casos más graves de estas estafas electrónicas en homicidios terminaban también con gravísimas consecuencias de este tipo de estafas digitales. Pero ¿qué otro tipo de consecuencias se evidencian también? Porque, por ejemplo, en el caso de portales que venden productos importados, no tienen regulaciones en cuanto a salud, a higiene, también hay mercancía que otros voceros del área de comercio han hablado del contrabando. Entonces, ¿qué otro tipo de consecuencias se han evidenciado en esta informalidad del comercio electrónico a lo largo de estos últimos 4 años? Sí, bueno, lo que tú acabas de dar un resumen completo de lo que ha estado sucediendo negativamente. Nosotros que venimos trabajando de la mano del Ministerio de Comercio, que es el líder pues realmente de esta actividad, porque es su acción natural, y con el SUNDET, con todos los organismos que engloban la operación del comercio electrónico y las normas del comercio electrónico, hemos venido trabajando precisamente en darle un marco. Primero, ahorita estamos en una fase preparatoria. Yo creo que las instituciones gubernamentales se tienen que preparar, se tienen que educar en tecnología, en la economía digital, que es un proceso también disruptivo para ellos, porque es un cambio de lo físico, del brick al click, o sea, de lo físico a lo digital. Entonces, entender cómo realmente yo puedo fiscalizar a alguien que está trayendo producto, que está generando, que no está cumpliendo con los requisitos sanitarios, que lo vemos a cada rato en las redes, y que la gente ingenuamente compra esos productos. Nosotros desde la Cámara venimos trabajando inclusive también en mesas de trabajo con el Ministerio. Por lo menos es necesario normar el comercio electrónico. Nosotros introducimos una ley precisamente en febrero del 2024 a la Asamblea Nacional, un proyecto de ley de comercio electrónico. Todos los países tienen unas normas de ley. ¿En qué estatus se encuentra esa propuesta? Bueno, se introdujo, pero yo creo que el Ministerio y el Estado, creo que liderado por la Vicepresidenta de la República, ha dado un viraje importante, porque normar el comercio electrónico requiere tiempo, discusión. Hay como una similitud entre el uso de las redes sociales y también el comercio electrónico. Bueno, estamos hablando de plataformas digitales, pero con diferentes fines. Unos con fines recreativos, de entretenimiento, y otros con fines de realizar una transacción comercial. Pero al final, esa persona que está del otro lado termina siendo una figura gris, termina siendo una masa, y evidentemente no sabemos a quién tenemos del otro lado. Cuando hablaba de educar, de formar y de normar, es el mismo riesgo que corre también, por ejemplo, un niño, un adolescente, sin saber a quién tiene del otro lado en una red social, pues termina haciendo eso también en el comercio electrónico. Pero, ¿qué tan arduo sería esto? ¿Qué tan difícil? Porque termina siendo como algo oscuro que está allí del otro lado y no puedo identificar, por ejemplo, quién me está vendiendo una mercancía, bien como usted lo dice. Claro, para eso la Cámara viene trabajando, como te decía, con el Ministerio de Comercio y con las instituciones, en una mesa de trabajo que tenemos muy activa. Y estamos trabajando primero en el Registro Nacional de E-Commerce, que debe estar, y en la certificación de vendedor seguro, una certificación que está impulsando Cabecon, que eso es, nosotros no estamos inventando la rueda, eso pasa en todas partes del mundo, desde los países más abiertos hasta los países más cerrados, todos tienen un nivel de certificación y de registro del comercio. Porque ¿qué pasa? El comercio electrónico, tú lo has dicho, se basa en el anonimato de una página web o de un correo electrónico que tú no sabes quién está detrás. Entonces, la certificación viene a dar una claridad al consumidor y al Estado, a los órganos policiales, de poder, a la hora de un reclamo, saber quién está detrás de una página que está en Estados Unidos y un correo electrónico que no sabemos quién es porque está bajo el anonimato. Entonces, el que quiere entrar en el comercio electrónico tiene que normarse como en todas partes del mundo. Está el tema, por lo menos, de los influencers. No me voy a meter en el tema político, pero sí en el tema comercial. Hemos visto con preocupación, está dentro del proyecto. Estamos también discutiendo ese tema. Los influencers hay que normarlo. Entonces, la gente me dice, bueno, el primer país del mundo que reguló las redes sociales fue Estados Unidos, y con prisión. O sea, allá nadie puede agarrar, porque tiene una cantidad de seguidores, y hablar de salud o hablar de cualquier tema si no estás previamente certificado.
Entonces, es un tema delicado y hemos visto cómo, por denuncias de miembros de la Cámara y de acercamientos que hemos tenido con varios comerciantes, cómo no todos, pero un sector, inclusive de jóvenes y no tan jóvenes, que a través de una cantidad de seguidores, entonces empiezan a utilizar algo que en el periodismo años atrás se veía que era el palangrismo, ¿no? Que es como yo de alguna manera te presiono para que tú me generes una pauta. Entonces hemos visto que viene creciendo de una manera gigantesca esa actividad. O sea, yo me voy a un sitio, digo que el servicio es malo, para que después entonces yo pueda rectificar. Eso se llama palangrismo y nosotros lo llamamos palangrismo digital. No terminaría siendo también una tarea titánica porque cantidad de vendedores digitales, cantidad de influencers, ¿cómo enumerarlos? ¿Cómo cuantificar la cantidad de ofertas electrónicas que hay actualmente en nuestro país? ¿Esto pueden llevar un registro, un control de esto? Sí, claro que sí, en todos los países se tiene. Definitivamente las redes, como son abiertas, tú puedes tener una injerencia de alguien que está fuera de control, pero las personas, si están bien educadas, saben a quién comprar, si la persona está previamente identificada, si esa empresa está certificada y yo puedo tener un reclamo, si el producto está verificado, porque al estar certificado, él debe vender productos que cumplan los estándares en Venezuela. Queremos conocer qué incluye o qué incluiría esa certificación para un comerciante electrónico, también hablando del tema de regulación y tributo con los recientes anuncios. Conversando con Richard Urcueta, presidente de la Cámara de Comercio Electrónico en nuestro país.